Bienvenidos a nuestro video de medidas y dispersión, formas y correlación. Hoy les mostraremos cómo aplicar estas herramientas estadísticas a datos agrupados y no agrupados. Estas son cruciales para entender el comportamiento de los datos y tomar decisiones informadas. Comencemos. Encuesta realizada a 50 personas sobre su deporte favorito, el número de horas que practican deportes a la semana y su edad. Datos recolectados, deportes favoritos, fútbol, baloncesto, natación, ciclismo, tenis. Horas de práctica semanal varían de 1 a 20 horas, edad varían de 18 a 60 años. Las medidas de dispersión nos indican cómo se distribuyen los datos alrededor de la medida. Entre las más comunes tenemos la varianza, la desviación estándar y el rango intercuartílico. Supongamos que hemos recolectado datos sobre las calificaciones de un examen en nuestra clase. Para los datos no agrupados, primero calculamos la media. Luego determinamos cómo se alejan los datos individuales de esa manera y Tabla de frecuencia para horas de práctica semanal. Datos no agrupados. Contexto. Se quiere analizar la dispersión de 2 horas de práctica de deporte semanal entre los encuestados. Tabla de frecuencia para horas de práctica semanal. Se agrupan las horas de práctica en intervalos para analizar la dispersión en un formato simplificado. Para datos agrupados, como la frecuencia de notas en rangos, utilizamos la fórmula ligeramente diferentes. Consideramos la frecuencia de cada grupo para calcular la varianza y la desviación estándar. Mostrar cómo ingresar datos en una hoja de cálculo y realizar el cálculo con funciones predefinidas. Para edad, datos agrupados. Contexto. Se agrupan las edades de los encuestados en intervalos para analizar la forma de su distribución. Las medidas de forma nos indican la simétrica y la forma de distribución de nuestros datos. Hablamos de la simétrica y las curtois. La simétrica nos dice si los datos están asegados a la derecha o a la izquierda, mientras que las curtosis nos indican si los datos tienen las colas más pesadas o más ligeras que una distribución normal. Les voy a dar un ejemplo. Consideremos que nuevamente las calificaciones de los estudiantes, si la mayoría de las notas están en la parte baja, la distribución será sesgada a la derecha. Mostrar un gráfico de una distribución sesgada y explicar la interpretación. Relación entre horas de práctica semanal y edad. Datos no agrupados. Contexto. Se quiere analizar la correlación entre la cantidad de horas y las personas practicantes de deportes semanales y su edad. Relación entre deporte favorito y horas de práctica. Se requiere analizar la corrección entre los deportes favoritos de las personas y la cantidad de horas que dedican al practicarlos. Cuando trabajamos con datos agrupados, calculamos la simetría y la kurtosis, teniendo en cuenta los puntos medios de los intervalos de frecuencia. Esto nos da una idea clara de la forma de la distribución de nuestros datos agrupados. Las medidas de correlación nos ayudan a entender la relación entre dos variables. La correlación de Pearson es una de las más usadas y nos indican la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Supongamos que queremos ver cómo las horas de estudio influyen en las calificaciones. Al graficar nuestros datos y calcular la correlación de Pearson, podemos ver que existe una relación directa entre estas variables. Para datos agrupados, el proceso es similar, pero debemos utilizar los puntos medios de los intervalos para calcular la correlación. Esto nos permite aplicar las mismas técnicas a datos organizados en grupo. Hemos visto cómo aplicar medidas de dispersión, formas y correlación a datos agrupados y no agrupados. Ahora es tu turno. Tomen cualquier conjunto de datos que tengan y prueben aplicar estas técnicas que descubren sobre sus datos. Nos encantaría saber sus hallazgos.
Gracias por acompañarnos. Esperemos que este video les haya sido útil. No olviden practicar y explorar más sobre cómo estas herramientas estadísticas pueden ayudarnos en la toma de decisiones. Hasta la próxima.